Margarita, buenos días, bienvenida a Azul. Muchas gracias. En una recorrida que la tiene con mucha participación, muy activa en las redes sociales, en los medios de comunicación, ¿no? Sí, es un año muy importante porque nosotros siempre hemos dicho que es el año para consolidar nuestro perfil, nuestras ideas, recorrer por supuesto la provincia. Omar, como presidente de nuestro partido en la provincia de Buenos Aires, ha organizado toda una serie de giras y estamos ya casi cumpliendo con todas las secciones electorales. En cada oportunidad además lo hacemos siempre tratando de dar no solamente una discusión hacia adentro sino hacia afuera, preparar y capacitar, porque nosotros aspiramos también a formar parte de un espacio más amplio de construcción de poder para cambiarle la vida a la gente, porque eso es la política en definitiva. Así que, y ahora hemos agregado, por supuesto, si se quiere, el epílogo de una tarea que venimos desarrollando de investigación y demás, que es el libro, y entonces aprovechamos la oportunidad también para hacer la presentación de esto, que va en el sentido de lo que nosotros planteamos de hace muchos años como parte de nuestra identidad del GEN, que es el diálogo. Nosotros creemos que es un momento muy bueno de la Argentina para aprovechar y convocar en realidad a un diálogo político, social, y que realmente todos nos pongamos en esto, en la unidad de objetivo para terminar con la corrupción. La corrupción le ha hecho mucho daño a la Argentina, ha tenido muchas consecuencias sociales y humanas, y entonces nosotros creemos que desde el diálogo hay que contribuir en realidad a un pacto para el nunca más de la corrupción. Y bueno, eso también es lo que intentamos, que esto sea una convocatoria para eso. ¿Por qué la idea de plasmar la investigación en un libro? A mí me pareció que teníamos que llevar al libro, digamos, el testimonio de lo que habíamos empezado a averiguar para que se supiera. Por eso el libro tiene esa invocación que es en la búsqueda de la verdad, sobre todo, la verdad y la justicia. Yo cuando empecé a escribir el libro, la idea era contar un poco lo que había sido el proceso de OTESUR, que es como yo empecé esa investigación, casi de una manera casual, y lo que quería era relatar eso, pero después me pareció, en la medida en que me fui convenciendo, que lo que se había instalado era un modelo de negocios que excedía mucho al tema del hotel o de la actividad hotelera, a través de la cual recibían los retornos de los empresarios beneficiados por el Estado. Y entonces lo que hace el libro es describir ese modelo de negocios un poco más integral y la forma en que se fue gestando todo ese modelo, que al mismo tiempo es autoritario y es corrupto, ¿no? Y que era necesario dejar esto como testimonio, pero sobre todo insisto en que el libro es más que el relato de lo que pasó, una convocatoria para que no nos vuelva a pasar. Hoy lo que se ve en la Argentina son realidades realmente groseras. Por un lado, los bolsos de López o el dinero contado en los Rosarites, por el otro, en el conurbano mucha gente que la está pasando muy mal, cada vez peor, ¿no? Exactamente, eso es lo que nosotros planteamos. La lucha contra la corrupción no tiene solamente un sentido moral, digamos, tiene sobre todo un sentido social. Y esa es la convocatoria que nosotros hacemos, a mirar el problema de la corrupción desde los ojos de las víctimas, ¿no? Es mucha la gente que como consecuencia de la corrupción en los últimos años se quedó sin vivienda, se matan las rutas que no se terminan. Fíjense ustedes que uno de los daños más graves, el saqueo más grande, es en las obras públicas, ¿no? Cuánta gente espera aquí en esta zona, sin ir más lejos, la realización de una ruta que nunca se termina y que evitaría muchas muertes, ¿no? Y lo mismo pasó con el tren y en muchas otras áreas. Realmente lo que falta a muchos para poder vivir más dignamente o para no perder a sus familiares en un accidente de tránsito, en una tragedia como la de Once, es la plata que se llevaron los corruptos. Entonces también hay que mirarlo desde esa perspectiva. No ha sido neutro en términos económicos para la Argentina estos niveles de corrupción, porque un empresario que sabe que tiene que pasar por un mostrador a dejar una coima, elige ir a invertir en otro país donde la economía es más sana y donde hay reglas de juego e instituciones, porque acá al mismo tiempo que saqueaban y se quedaban con el dinero para beneficio personal, destruyeron las instituciones, ¿no? Y eso se permitió también en la medida en que en la grieta, los agujeros que dejan las instituciones o la debilidad de las instituciones es donde se cuela el crimen organizado. Son varios los dirigentes que han hablado sobre casos de corrupción en la época de kirchnerista, pero Cristina Fernández le ha contestado únicamente a usted. Sí, yo me pregunté bastante por qué era de esta manera y ella, creo que sin querer, es la que me terminó dando la
la centralidad que hoy tengo, sobre todo en la calle, cuando la gente me identifica a mí como la persona que fui en contra de ella. Eso es una de las cuestiones. En realidad se han hecho muchas denuncias contra distintos funcionarios, no había ninguna contra ella en particular, y las dos denuncias que yo hice, que son Otesur y Los Sauces, son sociedades que ella declara como propias, y por lo tanto mis denuncias van directamente al corazón de la familia y del poder, que es ella misma. Y la otra cuestión es que atrás de la denuncia de un hecho delictivo, lo que nosotros hicimos fue desnudar ese modelo de negocios y de corrupción que la puso en evidencia, le derrumbó el relato, porque no solamente robaban, sino que engañaban a la gente con el relato. Y nosotros la obligamos a que un día tuviera que salir a explicar que cuando se levantó el cepo cambiario corrió a comprar dólares, por ejemplo. Entonces eso también derrumbaba el relato, y creo que eso fue lo que más le enojó. Falta mucho por hacer en Argentina y el gobierno actual se ha equivocado bastante en estos primeros meses. ¿Pero qué se le dice a la gente que necesita algo hoy? Vivienda, empleo. Bueno, yo siento, nosotros tenemos una visión crítica respecto a esos errores que este gobierno viene cometiendo, sobre todo porque viene desperdiciando la condición del crédito que la sociedad le estaba dando, porque la gente tenía mucha necesidad de que el gobierno cambiara y que quienes están hoy dieran muestras efectivamente de lo distintos que son respecto de los anteriores. Yo creo que estamos en un mejor contexto que tiene que ver con que hay un clima de diálogo, de discusión. El gobierno debería institucionalizar el ámbito de diálogo, por ejemplo, con un Consejo Político, Económico y Social, porque eso es lo que permite discutir otras cuestiones. Los tres problemas principales de la economía, que son la inflación, el estancamiento económico y la pobreza, estamos igual hoy de lo que estábamos hace 8 meses. El problema es que el gobierno generó una expectativa muy desmedida sobre el segundo semestre, y ni la inflación baja mágicamente, ni las inversiones vienen por un acto de magia. Entonces hay que crear las condiciones para que efectivamente se puedan ir dando esos cambios. Nosotros estamos en una posición que es la posición de colaborar con el gobierno, pero al mismo tiempo exigirle, marcarle los límites, marcar las diferencias, y eso es lo que intentamos hacer. En 8 meses es imposible que ellos puedan resolver los problemas que heredaron. Lo que nosotros necesitamos es que ellos digan cómo y cuándo se van a ir resolviendo, pero sobre la base de un plan y algo serio, concreto, y no que terminemos siendo espectadores de la improvisación que hay para tratar algunos temas que deberían haber tenido bastante resueltos antes. Yo tengo la convicción que la situación, que así como estamos hoy mejor que hace un año atrás, creo que la situación va a tender a mejorar, porque la Argentina tiene recursos y capacidades en condiciones en realidad de sostener una crisis económica. La situación de Brasil nos viene complicando bastante, porque es nuestro principal socio comercial, así que hay que esperar que también ahí la cuestión vaya cambiando. Nosotros esperamos que hacia el año que viene, en la medida en que estos indicadores, pobreza, inflación y estancamiento económico, puedan ir mejorando, se van a poder ir resolver algunos de los problemas que la gente tiene en su vida cotidiana. Y también resolverlo en términos institucionales, porque como decía antes, la corrupción no ha sido neutra para todo esto. Entonces creo que la recomposición del manejo de los recursos públicos, la discusión que se va a dar ahora en los próximos días en el Congreso con el presupuesto, esperamos que el gobierno cumpla en eliminar los superpoderes y que el Congreso recupere sus atribuciones para discutir la asignación de los recursos, y entonces bueno, esto nos depararía para el año que viene una distribución mejor de los recursos públicos. Una vez más, la provincia de Buenos Aires es un caso excepcional, distinto a todos, ¿no? En cuanto al manejo de gobierno. Sí, en la provincia de Buenos Aires, o sea, sin ninguna duda que la gobernadora Vidal ha tomado sobre sus espaldas un desafío enorme, porque la provincia viene con déficits estructurales muy graves, que son institucionales, que son políticos, económicos, sociales. Nosotros intentamos también ahí colaborar, porque en realidad nos parece que es una persona que merece el apoyo de nuestra parte y que obviamente la provincia también lo requiere. Tiene sus particularidades
particularidades, sin embargo nosotros no nos gusta decir que la provincia es inviable o como dicen algunos que la provincia es el problema de la Argentina. Yo sigo pensando que la provincia de Buenos Aires es la gran solución de la Argentina por las capacidades que tiene y porque aporta nada menos que el 40% de la riqueza total nacional. Pero a veces romper con esas estructuras que vienen desde hace mucho tiempo, me refiero concretamente a las situaciones que todos conocemos, que son las crisis sociales, los indicadores sociales tan altos que hay. La provincia tiene los indicadores más altos de pobreza, de indigencia, déficit de vivienda, de servicios de infraestructura. Resolver eso va a demandar muchísimo tiempo y agreguemos a eso los conflictos que tiene en términos de las estructuras, policía, servicio penitenciario, sistema judicial. Así que bueno, hay que tratar de ir aportando para que las cosas vayan mejor. Teniendo en cuenta la concentración poblacional que hay en el conurbano, sobre todo, aquella idea del doctor Alfonsín del traslado de la capital a Viedma, ¿dejó de ser algo posible? ¿Sigue siendo una utopía? No, creo que no, digamos, no deberíamos dejar de lado una idea que en su momento tuvo una visión estratégica. Lamentablemente Alfonsín era un presidente que estaba demasiado adelantado a los tiempos y la salida de la dictadura complicó mucho para que se pudiera instalar una discusión que apuntaba por supuesto a un país diferente. Yo creo que son cosas que uno siempre tiene que tener en cuenta porque la posibilidad de desconcentrar, de tener un país federal efectivamente y no solamente en la letra muerta de la Constitución, tienen que ser para nosotros objetivos que estén en la consideración. No sé si ese es el lugar, creo que hay que volver a esperar un momento adecuado para eso. Hoy necesitamos reconstituir las bases de diálogo político y social y en ese marco se podría volver a discutir. Imaginamos que salir al interior a usted no solo la distingue, sino que puede apreciar el grado de riqueza que hay, ¿no? Claro. En lo que es el territorio. Sí, así es, a nosotros siempre nos pasa eso, cuando uno recorre la provincia de Buenos Aires, la verdad es que la provincia tiene recursos de todo tipo, no solamente es la provincia más grande y más rica de la Argentina y la extensión territorial ya explica por sí sola el potencial que tiene, sino que siempre me parece también que la provincia refleja una riqueza cultural que no siempre es valorada. Cuando uno llega a los pueblos y encuentra que las estaciones del tren, los museos, las comunidades, hay digamos que un potencial en términos culturales que es muy muy importante también, sumado desde luego a nuestra riqueza agropecuaria. Y acá es donde también es importante reconocer, esto es digamos algo, una característica y un recurso de la Argentina, lo que nosotros tenemos como recurso más importante es la tierra y por lo tanto lo que debe haber también deberían ser políticas públicas que apunten a ver cómo nosotros optimizamos esos recursos en favor de trasladar eso a un proyecto de vida mejor para la mayoría. O sea, ¿qué es lo que quiero decir? Hay una discusión, a mi juicio, retrasada en la Argentina, que es la discusión sobre nuestra matriz productiva, y una discusión muy atrasada y muy estructural, que es la educación. Hay que juntar estas dos cosas para pensar de qué manera la educación tiene que servir a un proyecto de país distinto que aproveche en el buen sentido esos recursos que tenemos. Por último, usted ha dicho que no es año electoral, pero bueno, ya hay gente dentro del Frente Renovador, por ejemplo, como Felipe, que se puso un poco nervioso y le pidió públicamente que deje de coquetear. Bueno, primera cuestión, nosotros no coqueteamos, yo no lo hago, lo he dicho en todos lados, ni siquiera estoy en licitación, la verdad, y me incomoda bastante esa cosa de tironeo. Nosotros estamos en este año, en un año donde estamos trabajando para fortalecer nuestra propia identidad, estamos convencidos que somos la única expresión del progresismo y el progresismo tiene una vacancia dentro de lo que es el sistema político. Eso ocurrió y nosotros lo hemos entendido en una elección donde la polarización fue motivada en que la gente quería efectivamente terminar con los que estaban gobernando y que se fueran, y entonces eso definió el voto. Pero el progresismo sigue teniendo justificación y razón de ser y nosotros estamos fortaleciendo esto. El año que viene veremos, porque también es cierto que no se puede sostener durante mucho tiempo un proyecto en términos políticos y de ideas si no se lo vincula también con un proyecto de poder que permita llevar esas ideas hacia adelante. Por lo tanto, nosotros nos pensamos como parte de algún acuerdo que permita realmente llegar al poder, pero no estamos definiendo eso en este año.